Ah, ya. Listo, ahí estamos ya. ¿Cómo estás, Jess? Muy bien, Jackie, ¿tú? Otra vez, otro live, otro jueves. Otro jueves, otro live. Y no nos pusimos de acuerdo, Venimos de pero Twins. qué divertido. A veces estas cosas pasan. Sí. Oye, Qué sí. gusto verte. De repente, así como que estás en sincronía con con la otra persona, entonces como que te haces match de forma inconsciente, ¿no? La verdad que sí, pero qué padre. Oye, fíjate que hoy es un tema muy interesante que yo creo que las personas conforme se vayan conectando y los que lo vean después, eh, va a ser un tema bien interesante porque justo, y quiero comenzar con esta anécdota y ya tú nos platicarás, porque hoy te quiero preguntar más cosas a ti. Tú me preguntaste mucho la semana pasada y sé que también nos vas a poder compartir cosas bien valiosas, sobre todo con el tema cuando te enfrentas a un cambio profesional, Así que es. también tu identidad sufre cambios y que son cambios positivos, pero que a veces no los vemos. Entonces, fíjate que hace un par de días tuve un curso, te lo comenté, que es un cliente que se dedica a vender aguacate en Estados Unidos, Sí. y un gerente de logística al finalizar me buscó y me decía, ¿tienes algún programa personalizado? Estoy teniendo dificultades para conectar con mi equipo de trabajo y simplemente ha sido como un poco mi miedo de no ser cómo manejar este cambio. Tengo 3 meses como gerente y de pronto a veces dudo en cómo acercarme con ellos porque eran mis pares, entre otros aspectos. Ujú, Entonces, en automático me brincó muchísimo ese tema porque dije, ese tema ya me pasó a mí también. ujú. Entonces, quisiera empezar un poquito con esto. Quienes se van conectando, les pedimos que nos se hagan presentes y nos manden mensajito y que también aprovechen, vamos a proyectar un ratito más el código QR para que nos sigan y se conecten en la comunidad, se sumen con nosotros. Ahí compartimos información muy cool. Entonces, hola Moni, Hola, bienvenida. Moni, Gracias, que qué nunca nos belleza. fallas. Ay, Moni, eres un amor. Bienvenida. Pues te quiero preguntar, Jess, ¿consideras que cuando tienes un cambio profesional es importante también hacer un ajuste en tu identidad profesional? Totalmente. Yo creo que el cambio profesional muchas veces parte de que está pidiendo un cambio en tu identidad. O sea, yo no creo que sea al revés. Hola, Marta. Hola Marta, qué gusto saludarte, bienvenida. Me encanta tenerte aquí. Váyanos, cualquier cosa que escuchen y les resuene de la plática de hoy, por favor, compártanos en los comentarios, porque la intención es de, bueno, nosotros estaremos hablando y compartiendo, pero también es que ustedes puedan participar y seguir nutriendo la conversación. Súper. Jess, aprovechando esta pequeña pausa, ¿por qué crees que las personas, cuando tenemos un cambio profesional, no consideramos que necesitemos hacer un ajuste en nuestra identidad? Nadie nos lo dice, no lo tenemos contemplado, damos por hecho que viene con el puesto, ¿o qué sucede? Justamente creo que nos ligamos tanto nuestra identidad hacia lo que hacemos, porque eso nos da seguridad. Pero cuando si no nos cuestionamos de siquiera por qué yo quiero ese puesto o hacer este cambio profesional, a lo mejor no es en un puesto, a lo mejor es en un emprendimiento, en un negocio, ¿no? Sea lo que a donde te lleve ese cambio profesional. Creo que muchas veces, lo ligamos tanto o nos agarramos tanto de ese puesto, de esa identidad profesional, que nos olvidamos de quiénes somos, nosotros mismos. Ujú. Ujú. Entonces, sí, pues yo creo que algo que sería clave en este caso es, primero que nada, descubrirnos, ¿no? O sea, quién soy?
¿Qué me gusta? ¿Qué hago aquí? ¿Qué vengo a servir? De hecho, ahorita que estamos tocando el tema, bueno, yo soy consultora en estrategia de marca y desarrollé una metodología que se llama Brand Building Method. Y esta metodología normalmente la aplico con empresas, ¿no? Pero luego también ya llevo años tratando de aplicarla a mi marca personal, a mí misma, con todo este proceso de cambio profesional que he vivido. Y algo muy curioso es que, pues, tú sabes que cuando estás tratando de aplicar algo para ti misma, Claro, es dificilísimo, sí. ¿no? Entonces, pues dije, ¿por qué no? Me aprovecho de la inteligencia artificial y le comparto mi cerebro y le digo, piensa, haz de cuenta que eres yo. Ujú. Y es así como yo implemento esta metodología y quiero que me ayudes a implementarla a mí misma. Entonces, cada que inicio esta metodología, empiezo con una sesión de una reflexión estratégica. Y la intención de esta reflexión estratégica es, primero que nada, entender Sí. quién soy yo como profesional. O sea, Ujú. qué es lo que yo vengo a aportar y cómo se alinea con mi nuevo camino, con mi nueva identidad, ¿no? Entonces, es muy curioso porque cuando ya te pones en retrospectiva, muchas veces nos cuesta hacer el trabajo de introspección y preguntarnos, hacernos las preguntas difíciles, Ujú. em, pero es necesario, porque de esa manera la vida va a evolucionar, va a avanzar, tú vas a evolucionar y a lo mejor hoy hiciste un cambio profesional, pero el día de mañana, ese puesto que ahora tienes, pues va a ser otro, o la vida te va a llevar hacia otro lugar. Totalmente. Fíjate que hay un punto importante que me parece que vale la pena, empezar a tocar, porque yo recuerdo, o al menos si a alguien le sucedió eso o tiene como este camino, estaría increíble que nos lo comparta. Pero yo recuerdo que conforme iba creciendo en una organización, sobre todo los primeros 90 días, cuando tienes un cambio, puede ser crecimiento, puede ser un cambio de área, puede ser incluso alguien que esté como en nuestro caso, donde decidimos emprender y es totalmente diferente la autoridad con la que tú requieres trabajar y construir esta identidad, como bien lo comentabas. Ujú. Sin embargo, hay errores que a veces cometemos que van en detrimento también de nuestra autoridad. Y quiero compartir un poquito sobre este tema que estoy segura que les va a agregar mucho valor. Entonces, empezando por, déjenme darle por aquí, seguir. A ver, ¿por qué no se está compartiendo? Creo que ahí está, ahí está. Bueno, eh, comercial, que se inscriban a nuestra comunidad en WhatsApp, porque ahí van a poder tener un montón de información. Súper valiosa. Súmanse. Súmanse, aquí les tenemos el código QR y lo tenemos al final. Y recuerden también seguirnos compartiendo en el chat cualquier cosa que les vaya resonando, que les haga sentido y que nos compartan en qué etapa del proceso se encuentran. Totalmente. Bueno, quiero empezar con 4 cositas que yo creo que van a ser les van a resonar muchísimo a todos, porque esto llega a pasar. De entrada, cometemos errores críticos en el nuevo rol. ¿Cómo nos impactan los errores que cometemos? Voy a dar un par de ejemplos y tú nos compartes, por qué es importante que sí hagamos este match a nivel de identidad profesional. ¿Cuáles son estos errores que podemos llegar a cometer? Que sigamos en el mindset del puesto anterior y querramos actuar como lo hacíamos antes y nos atemoriza adueñarnos de la posición y del seniority que demanda la posición. Algunos casos les toca o se ganan, creo que es lo correcto, es decir, se ganan el derecho a tener una posición porque han tenido un desarrollo profesional destacado y son las personas correctas y tienen las competencias para crecer como responsable de esa área. Y un error muy común es tener ese miedo a cambiar la forma en la que tienes contacto con tus expares, que ahora son tu línea de reporte, y de pronto como que estás en esa zona gris donde ni tu identidad es, eres muy compa de tu equipo,
ni Ujú. tampoco tu identidad está respaldada por ese seniority o ese actuar ahora con un nuevo cargo. ¿Qué opinas de eso, Jess? Totalmente. Y de hecho te escuchaba, y bueno, en mi caso, que ya lo hemos hablado bastante, ¿no? Ujú, Cuando, en mi caso y en el tuyo, de hecho, nos pasó ujú, que nuestro cambio de carrera profesional, pues, nos llevó a crear un negocio. Pero también recuerdo cuando yo trabajaba en la universidad en la que estudié, la Universidad de Anáhuac, que es una de las universidades más importantes también, ¿no?, de México. Yo me acuerdo que cuando entré a trabajar aquí, empecé como diseñadora gráfica. Era como que un puesto no tan, pues, no quiero decir no importante, pero tampoco tan destacado. Y yo me acuerdo que hubo un momento en que yo estaba peleando que me subieran de, pues, a otro puesto, a un nivel más alto. Y cuando se dio la oportunidad, yo me acuerdo que peleé con uñas y dientes ese puesto. Pero también, justo eso que dices, al final del día creo que hay que trabajar mucho en nosotros mismos para no solo decir: "Yo merezco y ya", o "Yo sé que puedo subir de nivel", o "Yo a fuerzas quiero subir de nivel porque me toca y porque es ahí donde quiero estar", sino que podamos justificar y tener las herramientas de lo que implica ese nuevo rol, porque mm, yo me acuerdo que cuando me lo dieron, porque me lo dieron, fue así como: "¿Y ahora qué hago?". ujú. Y mi jefe me decía: "Cuidado con lo Con lo que que sueñas pides. porque ajá, porque se te cumple". Totalmente. Y fíjate, eso nos lleva al otro punto que también me parece bien importante trabajar en estos 2 sentidos. Siempre comparto con las personas que tengo el privilegio de trabajar como su personal coach, enfocado a la parte ejecutiva, con mis alumnos en clase de maestría y también en los cursos que imparto, y yo les digo: "Lo único que vas a tener toda tu vida es tu palabra". Y les referencio el libro de Miguel Ángel Ruiz de los 4 acuerdos. Ah, buenísimo. Entonces, sé impecable con tu palabra, porque Así tu es. palabra te puede abrir puertas o te puede cerrar. Tu palabra es el equivalente a la credibilidad que tú vas a tener con los demás. Entonces, profesionalmente, la credibilidad en años anteriores, década de los noventas, la experiencia y el conocimiento técnico nos daban esa credibilidad, esa reputación. Pero hoy día la parte técnica está pasando a un segundo plano porque lo técnico se aprende, es algo que prácticamente tiene ajustes, tiene una evolución, sí, pero no tiene ni está sujeto a una cuestión de comportamiento humano. Ujú, Sin embargo, la parte, de estas habilidades soft o transversales, este comportamiento humano, son tan relevantes que de pronto se nos olvida que esto es lo que nos va a ayudar a construir la credibilidad. Entonces, te quiero preguntar, y creo que esta parte les va a gustar mucho a quienes están conectados y van a ver después este en vivo, ¿cómo le hacemos para construir esa credibilidad? Es decir, la gente tal vez no me conoce, mi equipo nuevo de reporte o el equipo a donde yo me voy a otra planta o tal vez me voy a otra ciudad en otra sede, empiezo a trabajar con otras personas como un proveedor de servicios. La gente no me conoce o conoce algo de mí, pero ¿cómo logro construir esta credibilidad desde la parte de la identidad? Porque yo puedo decir, tengo un currículum, pero un así es. currículum es un documento digital muy fácil de poderse construir. Tú te vas a inteligencia artificial y le dices, hazme el currículum más impresionante del mundo, considerando todos estos grados académicos, y te puede construir algo muy cool. Totalmente. Pero, ¿cómo logras? Y a lo mejor lo tienes, ¿cómo logras que eso sea vendible? Porque tú puedes tener un gran currículum, pero ¿estás de acuerdo que no todos nos sabemos vender? Totalmente. Y yo creo que respondiendo de forma muy puntual, creo que lo primero es creértela. Así sea que estés en un cambio de puesto, que quieras un ascenso o que quieras, sea lo que tú hacia donde te quieras dirigir, Ujú, un cambio estamos hablando de identidad y eso es
importantísimo, sobre todo una identidad profesional, pero creo que el error que hemos cometido, en todo este tiempo, yo creo que es un tema cultural y sobre todo generacional. Y Ujú. creo que aquí, tú podrías aportar bastante en ese tema, Jackie, porque es un tema generacional en el que veníamos con este entendimiento de que es estar en un cierto puesto profesional, entonces ya me hacía ser alguien, Ajá. ya me definía como persona, Me da un estatus me da y un estatus. seniority, aunque fuera una Exacto, basura, ¿estás de acuerdo? exactamente, Aunque por como tener sea yo ese una puesto. basura. Exactamente. Pero entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Y eso es Ujú, donde, de hecho, ayer compartía en mi Instagram ujú, un story, un artículo, perdón, que me pareció fascinante, porque habla de cómo estamos entrando en una policrisis en ujú, la creación de marcas. Y bueno, habla de muchos, conceptos académicos, pero algo que me parece bien importante, primero entendamos que cuando yo hablo de marca, no me refiero a una marca de negocio, una marca de empresa. Cuando yo hablo de marca, me refiero a que todos somos marcas, ¿no? Todos, independientemente si tengo una marca personal o una marca de negocio o trabajo en una empresa, o si soy mamá, ujú. todos tenemos una marca. Y Sí. esa marca se construye a partir de una identidad. Entonces, por eso estamos hablando de identidad en este momento, porque Ujú. si yo estoy buscando tener un ascenso profesional, yo tengo que partir de primero entender quién soy. Lo mismo aplica si voy a tener un negocio, una empresa, lo que tú quieras. ¿Quién soy? ¿Quién es esa empresa? Eso es lo que yo trabajo, por ejemplo, con mis clientes en consultoría, empresarial, ¿no? Es, ¿quién eres tú como empresa? Porque lo que tú definas que eres, es lo que va eso es lo más difícil. Claro. Es el de y lo decía una clienta ayer en consultoría, es que es el deber ser. Ay, y ¿sabes qué? Ese deber ser me cae tan gordo porque de pronto en esos deber ser, eh, creemos que para todos aplica ese mismo traje. Ese deber ser es un Exacto. traje que se inventó hace muchos años y caemos constantemente en ese error y eso nos inhibe o nos limita a ser nosotros mismos. Y tú nos estás hablando que tu identidad tiene que ver con quién eres, con esa Totalmente. persona, De ahí ¿no? parte. De ahí parte todo. Entonces, otro error que también vemos importante y que me parece bien interesante poder analizar, ¿cómo transicionamos de ser un ejecutor a una estratega? No es lo mismo, y ojalá que nadie se me ofenda aquí cuando vean este en vivo y si están conectadas aquí. No es lo mismo la identidad que yo debo de proyectar. Y ojo, no les voy a hablar, yo no soy stylist, yo no me enfoco a crear contenido de moda, ese no es mi core, pero sí es importante que dimensionemos que cuando hay un cambio de ser un ejecutor a una estratega, parte de tu imagen también, y le voy a hacer la palabra a Jess, que ya tiene más experiencia en este tema que yo, también tienes que enchular la persona que eres. Por supuesto. Y hay detalles muy simples que pueden denotar o puntualizar, enmarcar el talento o la posición que tienes. Entonces, de pronto se nos olvida o puede llegar a haber este error que transicionamos, uno, pensamos igual que como estábamos en el puesto anterior y de pronto damos respuestas que también van en detrimento de nuestra identidad, respuestas que suenan a justificaciones más que estrategias puntuales enfocadas a resultados, enfocadas a indicadores, enfocadas a retornos de inversión y suenan más como es que lo que sucedió y me estoy justificando. Entonces, esto, ¿cómo afecta a nuestra imagen? Lo voy a aterrizar en 3 puntos. Uno, el cómo yo me veo a nivel, imagen ejecutiva. 2, la forma en la que yo me expreso o tengo estas conversaciones, cuál es mi narrativa. Y tercero, también
mi corporalidad, ¿qué proyecta? No me refiero a la parte de la vestimenta, me refiero a cómo mi lenguaje La postura. corporal, así es, mi postura, mi comportamiento, mi gesticulación, cómo estos 3 puntos, Jess, los podemos trabajar desde la claridad de trabajar en una identidad. Pues justo yo quiero aprovechar esta imagen que estás proyectando Ujú, aquí en la pantalla, para preguntarles a las personas. Yo quiero que las personas que están conectadas ahorita mismo ujú, nos compartan en el chat qué les está proyectando esta mujer que vemos aquí en pantalla. ujú, O sea, si, digamos, ella ya ahora es una estratega, ¿qué perciben de ella? ¿Qué confiarían en ella? ¿Creerían que ella puede realmente llevar a cabo, una aportar resultados? ujú. Incluso si la ves, ¿qué posición te imaginas que tiene? ¿Cuál es su cargo dentro de una organización? Así es. Ujú. Vamos a ver qué nos dicen. Y en lo Mientras que en lo ajá, que nos contestan, cuéntanos, ¿tú qué opinas de esto? es sumamente importante. Y además, eso me encanta la pregunta porque es algo que trabajo muchísimo igual en consultoría con mis clientes. Trabajo más con empresas, entonces obviamente voy muy enfocada hacia allá. Pero igual, cuando estoy trabajando con un equipo empresarial, por ejemplo, yo les digo: "Imagínate, o sea, tú quieres atraer a este perfil de clientes, o tú quieres lograr esta, esta negociación, y tú me apareces vestido con una t-shirt, dependiendo del contexto, ¿verdad? Empresarial, pero también entendiendo si yo formo parte de esta empresa y esa empresa también tiene sus propios arquetipos de marca, su propia identidad. Entonces, al yo formar parte de la empresa, si tú eres un profesional que el cambio que estás haciendo es para alcanzar un puesto dentro de esa empresa, tú primero tienes que entender cuáles son los valores de esa empresa, qué proyecta esa empresa. Y si tú estás alineado a eso, entonces va a ser mucho más fácil para ti ser representante de esa marca. Porque al final del día, como les digo, todos somos marcas. Y si tú estás formando parte de un lugar, de una empresa en este caso, como colaborador, tú tienes que saber que las personas que se acerquen a ti o que te respondan, te van a ver como en mi caso que yo trabajaba en la náhuac, era Jessica Anáhuac, ¿no? Ah, estás muteada. Es como tu apellido, ¿estás de Es tu acuerdo? apellido, Ajá, es el totalmente. respaldo. Es el Fíjate, respaldo. nos comenta, Mónica, que la imagen de esta chica que proyectamos, para ella representa tranquilidad, brazos cruzados, y Marta nos dice, con actitud de negación, Mm, o se podría interpretar así. Entonces, sí, claro que es este comportamiento impacta también y va construyendo una identidad, va construyendo una imagen, de los demás hacia ti. Por eso totalmente. es muy importante y lástima que los seres humanos no llevamos un espejo para vernos todo el tiempo, para ver cómo gesticulamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos vemos, porque eso nos daría mucha luz de lo que estamos proyectando, y eso construye tu identidad también. Claro, hay Ujú, que empezar por conocernos a uno mismo, trabajar mucho la mente, porque obviamente, y creo que eso es parte de la evolución, ¿no? ujú, totalmente, Entonces, es muy bonito porque a medida que tú eres más consciente de quién tú eres como persona, vas a saber cómo tú te alineas en el lugar en el que estés, si es una empresa, si es tu propia empresa. totalmente.
Y luego tenemos también la parte de la gestión de la presión emocional. Ese es uno de los temas con los que más me identifico yo. De Yo pronto, también, claro, ¿estás de acuerdo? De pronto, totalmente. ¿cómo manejas esta presión del nuevo puesto? Por un lado, la presión número uno la tienes tú porque sabes que querías ese puesto. Está padrísimo la idea de saber que tu paquete de prestaciones y tu sueldo va a cambiar, que vas a estar en una posición de mayor rango en la organización y todas aquellas implicaciones de la posición. Pero también hay un miedo tremendo a no ser suficiente, a no contar con las competencias, a no dar los resultados que se esperan de esa posición que tú estás desempeñando. Entonces, ¿cómo trabajamos la presión emocional? Y voy a poner un poco de contexto de una experiencia que a mí me tocó vivir personalmente en una posición, en un cambio de posición. Era bien evidente porque mi gesticulación, mi manera de proyectar lo que sentía a los primeros 90 días en mi puesto, mi cara se veía desencajada. Yo normalmente soy muy sonriente, me veo con apertura, conecto fácil con las personas, pero de verdad que en los pasillos la gente me veía y decía, ¿qué le está pasando a Jackie? O sea, se ve totalmente desencajada, estresada, ni siquiera lo está disfrutando. O sea, la gente pensaba que era una tortura para mí. Y la realidad es que esta asociación que a veces tenemos de lo que yo estoy sintiendo, cómo me manejo emocionalmente, se ve reflejado también muchísimo. Y la gente tiene una lectura de ti. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y aquí tú y yo es como un sándwich que vamos a hacer con este tema. De entrada, en la parte de comportamiento humano, primero es aceptar tus emociones. Entender que estás en un proceso, que no eres nueva en la organización o nueva a nivel de experiencia técnica, pero sí estás en un proceso donde eres el nuevo en el puesto. Y eso no tiene nada de malo. Tenemos 90 días que de alguna manera nos van a permitir a nosotros empezar a dimensionar el tamaño de la responsabilidad, el empezar a sentirnos encajados, adueñarnos y sentirnos seguros en el puesto y obviamente dimensionar también las nuevas responsabilidades. Pero ¿cómo logro que en este proceso mi identidad, mi identidad original como ser humano, no me transforme en una fiera, en una bestia o en alguien que no soy? ¿Cómo logramos eso de mantener esta integridad y de no de pronto perderme en ese camino, Jess? Porque es bien fácil. A mí me pasó que cuando tomé una posición gerencial, que además fue mi primer puesto de gerente, lo que yo había escuchado o me habían enseñado es que cuando tú creces en una posición gerencial, necesitas poner un límite, necesitas poner una línea muy delgada donde incluso la manera en la que te manejas con los demás, cómo hablas, cómo te conduces, cómo conectas con ellos, es a través del jefismo. Estoy Ujú, hablando de pensamientos 80 noventas, totalmente. así me enseñaron. Entonces, yo dejé de ser la coordinadora cool, divertida, con la que trabajabas muy ameno, hacías trabajo en equipo, para convertirme, y lo voy a decir porque me encanta, después, este apodo ya después lo amé, pero me convertí en esa ejecutiva, en esa gerente muy buena en la parte técnica, pero era una maldita llena hablando del aspecto humano, porque me enfocaba el número, me enfocaba el resultado, y entonces mi identidad se fue de un extremo a otro. Y eso, lo confieso internamente, no me hacía sentir muy bien. Me sentía muy agotada, porque no era yo. Claro, ¿Cómo te le ha drena. Claro, ¿cómo le hacemos para que en ese proceso que yo estoy teniendo un cambio profesional, no desvirtúe y no le sea infiel a la persona que soy? Para mí es un tema de ser muy consciente. Primero que nada es conciencia Ujú, de ti mismo, y creo que es una de los retos más grandes que podemos tener como ujú, personas. O sea, ahorita que te estaba escuchando, eh, creo que parte también de una preconfiguración que todos traemos, porque si entonces a mí me dijeron
que para yo valer o para ser alguien en la vida, Ujú, yo tengo que apalancarme de un puesto o de el nombre de una empresa importante, y yo nunca me cuestioné eso. Obviamente, en la práctica, no me voy a dar cuenta cuando estoy siendo una persona que realmente no es mi esencia, pero estoy tomando esa posición y esa identidad porque es lo que estoy acostumbrado a ver y porque es lo que está validado que funciona. Pero como nunca te lo cuestionas y como no te atreves a ver esos aspectos, a atreverte a decir: "¿Sabes qué? Esto no soy yo". ujú, Y a mí me pasa muchísimo, por ejemplo, y me pasaba muchísimo al inicio cuando renuncié, a esta empresa, y yo quería sostener una identidad de, bueno, es que yo llevo 13 años, en esta carrera, en la creación de marcas, y yo, o sea, ya quería como que allá afuera me vieran y me dieran el reconocimiento que dentro de mí yo sentía un síndrome de impostor horrible, porque decía: "¿A quién le estás jugando?". O ujú. sea, sí, no vas a desvalidar, y tampoco se trata de que no reconozcas todo lo que has logrado y toda tu trayectoria y tu experiencia, porque es importante, no cualquiera llega a ese nivel, ¿no? Pero sí creo que también es importante el aprender a hacernos las preguntas incómodas, pero que son sumamente liberadoras, para poder decir: "¿Quién quiero ser ahora? Ujú. ¿Qué tipo de liderazgo yo quiero emplear?". Sí, totalmente. Y eso me lleva al siguiente planteamiento. Ujú. Eh, las personas generalmente no pensamos o malinterpretamos que mi marca personal es una imagen, no es un logo. Así es. Pero mi marca personal, mi identidad, al final del día se construye primero de quién soy y segundo de todas mis acciones. ¿Cómo me impacta profesionalmente para bien o para mal esto a nivel de identidad? Precisamente es lo que este artículo, que igual se los voy a compartir ahí en el chat de WhatsApp que tenemos, Ujú, para que se unan, ujú. porque justamente es lo que habla. El quién soy y cómo me comporto. Lo que estamos viviendo en este momento es una incoherencia. Entonces, imagínate, si yo tengo una marca personal o yo tengo un puesto que ahora pasé, en mi caso, ¿no? Yo era diseñadora gráfica, pero ahora soy líder de un área y tengo personas a mi cargo y ahora ya hay personas que me responden y ahora ya me estoy relacionando con otro nivel dentro de la empresa. Y si yo no soy capaz de, número uno, reconocer, muchas veces también hay que reconocer que merezco, puedo merecer ese puesto o ese nivel, pero también hay que reconocer que me hace falta aprender cosas. Totalmente, totalmente. Y justo me lleva a la siguiente reflexión. La realidad es que nadie te dice sobre los ascensos que el 70% fracasa no por falta de Totalmente. capacidad, sino por mala transición. También el ascenso cambia expectativas invisibles y es esta parte, o sea, cuando tú creces o te cambias a una planta diferente, tienes un cambio profesional, para no encasillarlo en ascenso, tienes un cambio profesional dentro de una empresa, en otra empresa, a nivel decisión de emprender, etcétera. Hay expectativas que no vienen por escrito, que son invisibles. Así es, Siempre hay una expectativa así y a es. veces no lo tenemos en cuenta. También nos evalúan por el impacto, no por el esfuerzo. Y hablábamos un poco de eso con antelación, donde tienes que mover tu mentalidad de ser ejecutor a ser estratega. Y les quiero recomendar un libro porque este me parece súper fabuloso para todos aquellos que tengan un cambio profesional, el que sea. Es del autor Michael D. Watkins, que se llama The First 90 Days.
El problema no es que no seamos capaces. Donde está la bronca es que estamos jugando con unas reglas nuevas del juego. Entonces, eso cambia totalmente. Y a lo Claro. mejor si yo soy demasiado expresivo o demasiado juguetón, pues a lo mejor en la mesa de gerencia ya no me puedo portar así. Al menos los primeros 90 días no lo hagan, porque lejos de proyectar seriedad, van a pensar que se trajeron un niño o una niña a la mesa de trabajo de gerentes. Entonces, creo que esta parte es esencial. Que yo ahí y aquí, o sea, ¿tú qué opinas? Porque vuelvo al mismo al tema generacional. Creo que hay distintas perspectivas, porque, por ejemplo, a mí me pasa, y creo que muchas personas tendemos a autocensurarnos, de que Ujú. no voy a ser muy juguetón, aunque es mi esencia, pero no lo voy a hacer tanto porque qué van a pensar y me van a perder respeto. Me van a funar. Ajá. O, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de verdad que a mí me pasaba cuando a mí me subieron de puesto, ¿no? En que yo pasé de diseñadora y a tener a personas en mi cargo. Bueno, yo mido 1 metro y medio y estoy así. Estamos. Imagínense que cuando ya empiezo a tener gente a mi cargo, tenía una de esas personas, eh, tenía como 4 años, no, como 2 3 años más grande que yo, Ujú. número uno, y número 2 me sacaba como 10 centímetros más, si no es que más, de lo que yo mido. Entonces, visualmente no hacía sentido. Ujú. No hacía sentido que yo fuera la jefa, la líder de alguien así. Eso me pasaba con mucha frecuencia. Pero fíjate, un poco retomando lo que decías, sí es un tema de generaciones. Yo te puedo decir hoy, con la experiencia que tengo de trabajar con diferentes generaciones, me parece que es un tema situacional, Ujú. porque puedes no divorciarte, y yo profundamente creo, y por experiencia lo digo, no tienes que dejar de ser tú, pero tienes que saber cómo ajustarte dependiendo la situación, el público, Totalmente. el tema, etcétera, el grupo social. Y esa es la parte mágica de las habilidades sociales. Si yo no me sé conducir socialmente, y ojo, no es que cambie radical, eso quiero ser súper insistente, pero sí requieres rehacer ajustes, son necesarios, porque no en todos los foros te vas a portar de la misma manera. Por No supuesto. es perder tu esencia, pero sí saber cuál es el momento en dónde, cómo y a qué horas, ¿no? Entonces, Sí, creo que saber cuándo, cómo y yo creo que aquí la clave es conocer tanto quién eres para poder convertir eso en tus fortalezas. Entonces, justo vas a saber en qué momento aprovechar estas características que tú tienes, pero ujú, también cuándo aprovechar otras. Entonces, ahí ya, de lugar de verlo como me estoy autocensurando, no soy yo, más bien lo estoy usando como una ventaja competitiva. totalmente. Mira, nos comenta Moni, adicional, dentro de los 90 días hay que tratar, y Mónica tiene mucha experiencia en la parte de reclutamiento, hay que trabajar en algo en letras chiquitas, el clima laboral, microequipos, la resistencia al cambio, hacer estrategia con el equipo, donando con diferentes estrategias. Y yo creo que este punto es bien relevante, que Totalmente. justo me lleva a los siguientes 5 errores que luego cometemos y que son frecuentes en todos los diferentes perfiles. Estos son los 5 errores. Primero, seguir operando como un experto técnico, es decir, ser un técnico grandotote Ujú, cuando ya nos pagan por decidir y no por hacer. Y esto nos lleva mucho al tema del micromanagement. ujú. A nivel de identidad, cuando tú haces micromanagement, lo que proyectas es que no tienes control sobre tu área de trabajo y que si no estás tú, las cosas no suceden. El error número 2 es no redefinir las relaciones,
que este es un poco de lo que nos cuesta al inicio. Tus antiguos pares ahora pueden ser tu equipo. Y ahí entra como un poco el síndrome del impostor también, porque eres el nuevo y a los que ya tienen tiempo los ves como con una trayectoria más grande, mucho más experiencia, super seniority. Y si te toca un equipo que de repente son medio especiales, donde hacen que se note mucho esta diferencia, que tú eres el nuevo y ellos ya son los que tienen pues toda la vida siendo gerentes, pues es muy evidente que te puede impactar más. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. El tema de construir autoridad estratégica. A mí me encantaría que nos platicaras un poquito de esto. No confundas ser buena persona con ser un líder. Ese es un error que tenemos que evitar profundamente. El que tengas personal a tu cargo no significa que si vas a llamar la atención o vas a pedir rendición de cuentas, dejes de ser buena persona. ¿Quién lo dijo? Así es. Ujú. El querer demostrar demasiado rápido. Por favor, no entremos en pánico escénico ni en una necesidad urgente de empezar con ansiedad, porque lo primero que vamos a tener es burnout. Ujú. Vamos a estar sobrecompensando, tratando de demostrar rápidamente que la empresa tomó la decisión correcta. Déjame decirte que la empresa tomó la decisión correcta, pero se va a retractar si tú te truenas en los primeros meses, porque eso significa que no estás dimensionando cuál es el proceso o la curva de adaptación al nuevo puesto de la persona. Entonces, la empresa no espera que tú en 90 días dupliques el resultado del área. La empresa lo que espera es que tú vayas dando resultados increciendo y que vayas mostrando que dominas la posición y que estás enfocado al resultado del área de manera progresiva. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Es que siento que hay varios puntos que hay que mencionar aquí, pero creo que volvemos a lo mismo. Si yo no tengo claridad sobre mi tipo de liderazgo, y eso no quiere decir que, que una vez que yo tome un nuevo puesto o un nuevo rol Ujú, profesional, quiera decir que lo voy a hacer perfecto desde un inicio. No, se vale, yo creo, vuelvo al tema de generacional, porque creo que es mucho esto de no permitirnos fallar. O sea, como fallas, eres débil, entonces no sirves para nada. Entonces, como que somos muy duros y traemos como esta preconfiguración que tiende a ser muy dura, y ujú. entonces por eso creo yo, y tú nos dirás mejor, Jackie, que caemos en estas prácticas de queremos demostrar demasiado rápido de que yo sé y ta, ta, ta. Entonces, o me da burnout o también me echo encima a todo mundo y todo mundo me odia. Y entonces, o sea, y al final del día ni yo doy resultados, ni mi equipo da resultados, y entonces se vuelve una cadena. Totalmente. Y el único responsable de caer en burnout o incluso atentar contra mi bienestar soy yo. Total. Entonces, esa parte es muy importante. Y lo último es que tu influencia va a ser muy importante cuando tienes un cambio profesional. Esto se trata de cómo gestionar la política organizacional que no viene por escrito en tu cambio de puesto. Y estos, aquí entran muchos factores. Entran los grupos de poder, entran los que son del club de Toby, los que tienen relación muy cercana con la dirección general, los que subterráneamente gestionan o mueven los hilos, el famoso radio pasillo, los conflictos entre las áreas, todas esas cosas que sabemos que existen en las empresas, las tienes que aprender a descubrir porque tienen un alto nivel de impacto. Si tú eres nuevo y no lo sabes, puedes llegar a cometer errores e incluso ponerte obstáculos en el camino o como yo lo menciono, te echas al lomo un alacrán. Y eso te afecta también en tu desempeño y en tu proceso dentro del crecimiento que estás teniendo o cambio profesional. Yo creo también que
hago mucho hincapié porque todo esto que estás mencionando, al final del día, para mí la raíz es la identidad. Volvemos a lo mismo. Si yo sé quién soy, y obviamente para eso existe toda una vida, no me voy a terminar de conocer, pero si yo paso más tiempo tratando de entender quién soy y cómo me comporto Ujú, ante las situaciones que se van presentando en mi vida, ante los cambios profesionales, ante cómo incluso si tengo estoy viviendo un cambio profesional, pero también estoy viviendo situaciones a nivel personal o emocional, ujú, entonces, y están o sea, se están interponiendo una con la otra, pues también quién soy yo y cómo, me estoy comportando y cómo abordo esas situaciones en esos momentos. Entonces, yo creo que mucho, en mi caso, y algo que he visto mucho, es el tema de no aprender o más bien cuestionarnos en qué momento estoy desarrollando o estoy creando un personaje para escudarme y poder llevar a cabo mis funciones en mm, el rol de la vida que tú hoy decidas tomar, ujú, o quién estoy siendo y reconocer que estoy en un proceso de evolución, de crecimiento, que me puedo equivocar, pero que también tengo la capacidad de reconocer que soy totalmente. humano y que estoy en este proceso. O sea, creo que es un tema más bueno, yo lo veo desde un lado más de identidad. Ahora, hay algunas recomendaciones, pero antes de irnos a las recomendaciones, me gustaría poner sobre la mesa un caso de estudio para efectos didácticos y de aprendizaje para todos. ¿Ubicas este personaje que se hizo llamar, y digo personaje porque construyó un personaje, el Máster Muñoz? Total, Bueno, sí. estamos hablando, justo creo que es un ejemplo que podemos poner aquí sobre la mesa para verlo como un objeto de estudio. El Máster Muñoz creó y construyó una identidad, un personaje, una personalidad que dista totalmente de la imagen godín que tenía. ¿Estás de Ujú, acuerdo? ujú. ¿Qué pasa? Y ese es un reforzamiento que va a valer mucho la pena tocar. ¿Qué sucede cuando tú construyes un personaje con este cambio profesional que eventualmente no tiene sustento ni respaldo? Se va a caer como un castillo de naipes. Claro, porque no tiene fundamentos. Y marketeramente, desde la parte de marca, ¿cómo lo percibe la gente? ¿Qué sucedió? ¿Su carrera profesional se esfumó? Tú que estás metida en ese rollo, platícanos qué opinas. Porque esto es un reflejo de, sí, de alguien que emprendió y que se convirtió en un experto en emprendimiento y daba cursos y tal, pero esto también nos puede pasar en una organización, Por como supuesto. empleado de una empresa. Me gustaría mucho que nos platiques qué opinas. Por supuesto, y es algo, digo, yo lo he visto, lo vi en el caso de él también, me tocó cuando estaba ese proceso, pero también lo he visto hasta con creadores de contenido, ¿no? O sea, que se crean un personaje y entonces yo soy comediante o yo defiendo como esta postura, o este género, ya hay tantos temas en las redes sociales. Ujú. Y de pronto es como, no, ya no me siento yo, y entonces, la audiencia que me seguía por yo haber construido este personaje, pues ya no me sigue. Ahí estamos hablando de un liderazgo fantasma. Ujú. O sea, es un liderazgo que no tiene sustentos, Y que se puede disipar muy fácilmente por y supuesto, y eventualmente es una máscara que se va a caer muy rápido, ¿estás de acuerdo? totalmente. Es que no es sostenible. Por eso estamos repitiendo y repitiendo el tema de la identidad. Y justo ese es el punto número uno de recomendaciones que vamos a hacer el día de hoy.
Ujú. Lo primero es, tienes que redefinir tu identidad profesional. ¿Cómo te vas a comunicar? ¿Cuál es la mentalidad que requiere la posición en la que vas a estar? Tu presencia ejecutiva. Ojo, no estamos hablando que vayas y te cambies todos los jeans y tenis y ropa cómoda y lo cambies por trajes y ropa apretada con lo que no te sientes tú, pero que sí le hagamos un esfuerzo por transformar, que se vea nuestra imagen ejecutiva. No tiene que ver con que uses traje y corbata, sino que tu imagen se proyecte como ejecutiva, aún trayendo tenis. Que yo amo que el tema tan rígido de usar zapatilla, de usar mocasín, de usar traje, ya sea un tema más del pasado, que eventualmente los usas para otras cosas, pero que hoy tú puedas lucir ejecutivo hasta con unos tenis y unos jeans. A mí eso Ujú. me encanta. Claro, y que tú te sientas yo creo que importa más el justo el lenguaje corporal, como Ujú, ahorita lo mencionabas, porque si yo sé quién soy y puedo sostener esta identidad y este personaje que estoy construyendo hacia afuera, porque está alineada. Yo voy a decidir, y la clave de todo lo que estamos compartiendo hoy es que tú puedas saber, y como bien lo dice Jackie, yo tengo que saber en qué contexto estoy. Entonces, al yo tener esa claridad de en dónde me estoy desenvolviendo, en dónde estoy jugando o en dónde estoy participando, yo voy a saber cómo mover mis fichas, porque ujú. ya entiendo quién soy y qué de eso quién soy, qué ficha puedo mover para que me ayude a conseguir el objetivo que yo quiero. Totalmente. La segunda recomendación que les queremos hacer también es que armen su estrategia interna, es decir, identifica cómo están los grupos de poder, identifica cómo está la cultura, identifica también, que es muy importante, cuáles son tus aliados clave, cuáles son tus victorias tempranas que requieres tener. O sea, no trates de alcanzar el presupuesto de todo el año, sino qué esperaría de ti la organización en los primeros 90 días. Y también es muy importante que diagnostiques y prevengas los diferentes riesgos que puedes tener. El que tú ya estés hayas tenido un cambio profesional, recordemos esto, en la vida siempre va a haber un porcentaje o un margen donde algo pudiera salir mal. No estamos Ujú. asegurando que salga mal, pero es muy importante cuando hay un cambio profesional que también consideres la posibilidad y el riesgo. En nuestros casos, en nuestro emprendimiento lo consideramos y pensamos, si no funciona, pues tengo que pensar en otra cosa, ¿qué voy a hacer? Y algo que también me gustaría sumar a esto es que creo que para poder hacer un cambio efectivo es que Ujú. tú logres primero visualizarte, Sí. que tú puedas proyectarte en dentro de ti cómo tú te quieres ver. Eso es algo que a mí me ha funcionado bastante, porque entonces yo antes de colocarme en una situación, yo ya estoy visualizando y estoy entrenando mi mente para ver cómo yo me quiero proyectar, porque entonces ya no solamente estás actuando por inercia o por impulso, sino estoy actuando de una forma consciente y alineada, y de esa forma puedo prepararme, porque entonces si yo soy una persona que me cuesta trabajo regular mis chistes, ¿no? Para las personas que les encanta hacer chistes y bromas. Soy de humor negro Soy de humor, exacto. y soporten. Exactamente. Entonces, bueno, yo tengo que tener ese entendimiento y decir cómo yo me quiero poner en esta situación y cuál va a ser mis límites, ¿no? El aprender a regularnos, pero sobre todo creo que es una preparación mental o también si soy una persona que todavía, sigo dudando de mí mismo o de mí misma y todavía no me creo lo suficientemente capaz, aunque ya tenga todo un historial de evidencia que me dice y me comprueba, sobre todo me comprueba, lo contrario. Ujú. Entonces, ¿ahí qué me toca hacer?
reprogramar mi mente, revisar mis creencias para yo poder decir: "Claro que puedo sostener este rol", pero para poder hacerlo, yo siempre digo, el trabajo duro que tanto se dice allá afuera, no es que tú hagas más, hacia afuera, es que hagas más hacia adentro. Totalmente. Y este es esto que acaba de decir Jess, es nuestra recomendación número 3, que es justamente que tengas una legitimidad emocional, Por supuesto. que seas congruente y que se refleje esta parte de tu manejo emocional de una manera integral y de una manera íntegra. La siguiente recomendación, inminentemente te tenemos que hablar de cómo manejar la presión interna. Es Uy, sí. importante separar tu desempeño de esta emoción que te puede generar y mentalízate que a veces va a haber momentos incómodos, conversaciones difíciles, pero que al final del día esto no tiene que ver con la persona, con el ser humano que eres. Estamos hablando de un rol, estamos hablando del juego organizacional y esto es importante que lo sepamos porque de pronto empieza a pegarnos el síndrome del impostor y te puedes quedar clavadísimo días, semanas, cuando tuviste una reunión difícil, cuando te llamaron la atención, cuando los resultados no se dieron, pero eso es algo que no solamente te pasa a ti, nos pasa a cualquiera. Entonces, el trabajar de una manera muy consciente, me encanta que Jess habla mucho de esta palabra, el ser consciente nos va a facilitar desempeñarnos de una manera mucho mejor y separar el desempeño de la persona. Esa parte es importantísima. Importantísima. Yo sí les puedo decir que al día de hoy sigo lidiando con eso, porque tiendo a y sobre todo antes era más, ¿no? O sea, si algo fallaba Ujú. dentro de alguna situación, ahorita que estoy construyendo mi propio negocio, ¿no? Y yéndome en este camino como profesional independiente, pues obviamente todo recae sobre ti. Imagínate, yo no tengo una empresa que me respalde. No, o sea, soy yo. Tu empresa es Entonces Molina, tu respaldo es Jess Molina. exacto, mi respaldo es Jess Molina. Y entonces, claro que la presión aumenta, porque si un resultado no es como yo lo quiero, ¿yo qué hacía? Lo asociaba con mi identidad y yo no me había dado cuenta. Entonces, ¿qué es lo que estaba yo haciendo? Estaba alimentando una creencia que a mí me hacía, eh, que esa creencia se convirtió en mi identidad. Ujú. Y entonces mi forma de comportarme y de proyectarme allá afuera estaba siendo incoherente con lo que yo realmente podría dar y aportar. Entonces, imagínate, si yo estoy asociando mi, ¿cómo lo decías? Mi identidad con el desempeño, Ujú. pues qué mal, porque entonces cada que yo cometa un error, me voy a estar diciendo: "No soy suficiente, no soy capaz", aunque seas consciente o no, ¿eh? Seas Totalmente. consciente o no, son las Claro. narrativas Que ya primarias. traemos ahí. Correcto. Tú no controlas, no manejas el teclado de los controles para que se activen o se desactiven, a menos que estés consciente y tú decidas hacer ese hackeo de tu cerebro. Así es, Y por último, muy importante, cuando tienes un cambio de rol, no hables tantos datos cualitativos, es decir, hice tal, le dije a tal, le llamé a tal, mandé este correo, porque en una posición donde tenemos una responsabilidad que impactamos estratégicamente los números, debemos de comunicar visión, hablar de datos, hablar de resultados, mencionar cuál es el impacto de las decisiones que estamos tomando, cuál es la dirección que le estamos dando, el rumbo y también prioridades. Y es muy diferente la forma en la que proyectamos nuestra identidad cuando hablamos desde una sistema de comunicación estratégica, comunicamos visión, a solamente hablar de tareas. totalmente. Y eso aplica para todo. O sea, cuando yo estoy igual trabajando en la creación de una marca, ya sea marca personal o marca, empresarial, es de hecho, trabajo con una metodología Ujú. que se llama el círculo dorado, ¿no? Entonces, en el círculo dorado yo hice una adaptación De para ser poder lúcido.
de Simon Sinek, exacto, que le hice una adaptación para que como un cuarto círculo. Y aquí yo lo nombré impacto, precisamente por eso, porque es más importante el nivel de impacto que tú estás generando, el resultado, en cómo se puede ver en tu equipo, por ejemplo. A lo mejor sí, se lograron estos números, pero también a lo mejor mi equipo de trabajo se siente más seguro o se siente mayor compromiso con la empresa o está más comprometido con tener un mejor desempeño en su área, en sus roles. Siento Totalmente, que hay muchas otras cosas, como la satisfacción empresarial, que creo yo hoy en día que es una de las cosas más importantes, porque seas tú, como es mi caso, o como el de Jackie, que ujú, tenemos nuestros propios negocios, o trabajes para una empresa, el entender la dimensión de tu aporte, de tu rol ahí, y cómo lo que tú hagas y a lo que tú te corresponda, cómo impacta, para que una persona o miles de personas se transformen en algo. Eso es lo realmente valioso. totalmente. Y quisiera un poco, encaminarnos al cierre y agradecerles por estar aquí, por conectarse y los que van a ver este en vivo después cuando esté, ya guardado en LinkedIn. También lo vamos a compartir en mi canal de YouTube, que es Jackie de la Torre. Ahí me pueden buscar. Estamos subiendo todos los en vivos porque sabemos que es información que vale la pena compartir. 2 cosas más, con esto haría yo checkout de en este en vivo. Número uno, muy importante, cuando estamos en un cambio profesional, el proceso de adaptación con el nuevo líder a quien le reportamos puede ser en algunos casos vertiginoso, fácil y sencillo, pero en otros casos puede tener algunos tropiezos. Regla de oro, nunca hables mal de tu jefe, con nadie, porque tú no sabes cuántas personas estén escuchando y si no tienes este mapeo, como ya lo vimos, de las políticas no escritas, de los grupos de poder, de la cultura que existe en la realidad, más allá de lo que está escrito en la organización en papel, pues puedes meterte en problemas. Entonces, sé muy reservado con tus opiniones y tu percepción primaria en estos 90 días sobre tu líder. Y lo segundo es que es muy importante que en cuanto tú tomes este cambio profesional, insisto, no necesariamente es crecimiento, puede ser un movimiento lateral, puede ser un emprendimiento. Por favor, toma conciencia y haz una lista de todas aquellas cosas que tú necesitas desarrollar. No te confíes con lo que tienes. Vivimos en un entorno buca, que todo es volátil, incierto, cambiante y ambiguo, y no podemos dar por hecho que las cosas como son hoy van a ser el día de mañana. Y lo vemos en noticias, lo vemos en los cambios en la bolsa, lo vemos en los factores macro y microeconómicos. Por lo tanto, esto nos demanda que profesionalmente vayamos a un ritmo mucho más acelerado, que nos anticipemos. Así que con esto yo quiero hacer checkout en este en vivo. ¿Y con qué haces checkout, Jess? Como recomendaciones para quienes van a ver este en vivo y los que están conectados ahora. Pues, creo que ya tocamos suficientes temas. A mí me encantaría que más bien nos compartieran con qué se quedan de todo lo que hoy nos escucharon, qué fue lo que más les resonó. Y yo algo que a mí me gusta partir es precisamente lo que acaba de decir Jackie. O sea, creo que el tener esa capacidad de no quedarnos nada más con: "Ah, yo ya sé esto, o ya sé hacer esto, y ya me quedo aquí". O sea, también es parte de atrevernos a evolucionar, y sé que para muchos no es fácil, puede ser incómodo, pero incluso el aprender a confrontar tu propia comodidad es lo que te saca y te ayuda a crecer. Así que atrévanse a hacer los ejercicios para poder descubrirse y les aseguro que de esa forma van a poder obtener y lograr mejores resultados.
Me encanta la idea. Oye, Jessy, te quiero lanzar un reto. ¿Qué te parece si les compartimos a nuestra comunidad en WhatsApp? Que les voy a dejar la imagen para que se inscriban aquellos que no están, que escaneen el código QR. ¿Qué te parece si les compartimos algunas recomendaciones o a lo mejor por ahí me comentabas que tenías una herramienta muy padre para poder hacer un diagnóstico? Claro, ¿Qué te parece si les compartimos en la comunidad? Por eso es importante que escaneen el código QR y se inscriban a la comunidad, porque es información bien valiosa que vamos a compartir solo en la comunidad de WhatsApp, que puede ser de mucho valor para alguien que está en una posición, sin importar la que sea, pero que esté en una organización y que necesite trabajar con esta parte de identidad. totalmente. Vamos a estar compartiendo herramientas, información de valor que les ayude a seguirse nutriendo con todo lo que vamos compartiendo en cada live. Incluso, Jess, si tenemos aquí en la comunidad alguien que tenga una empresa, que tenga un negocio, una pyme, me parece que le va a agregar mucho valor porque pueden asesorarse contigo para poder trabajar en este tema que es tan relevante y que hoy no necesariamente es suficiente estar offline con una reputación. También es importante online estar presentes y tener una identidad, porque todos buscamos hoy en día negocios, servicios, etcétera, siempre en línea. Por supuesto, cualquier persona y de hecho, si eres pyme, si incluso tienes una marca personal, es importantísimo porque lo que yo trabajo a nivel marca, todo parte de definir tu identidad. De hecho, yo le llamo el core de marca, el ADN de marca. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de qué, de cuál es tu propósito, cuál es tu visión, cuáles son tus valores. Y eso nos permite también entender quién, no solo quién eres tú como persona, sino quién eres como líder, que es lo que venimos platicando en todo este live, ¿no? Entonces, claro, los invitamos a que nos sigan en Instagram, en nuestras redes. A mí me pueden encontrar como yes.molinav y ahí yo comparto muchísima información. Claro, está más enfocada a si tienes una empresa, tienes un equipo empresarial y quieres que esté alineado con la visión de la empresa y que pueda crecer, felizmente te puedo apoyar. Y también, si tienes una marca personal, me puedes escribir y con gusto te puedo atender. Gracias, Jess. Y a mí me encuentran todos, ya saben, estamos aquí en mi perfil de LinkedIn, pero me encuentran como Jackie de LA Torre en todas las plataformas. Y Jess y yo podemos hacer una colaboración interesante. Yo veo toda la parte de comportamiento humano, de desarrollo organizacional, la parte de coaching profesional, pero Jess los enchula para que se vendan muy bien. Así Así que, es. Jess, gracias por el día de hoy. Me parece que fue una sesión súper interesante, divertida, salieron cosas Padrísima. muy valiosas. Sí. Gracias, Marta, gracias, Mónica, y gracias a todos los que van a conectarse para ver este en vivo después de haber terminado el día de hoy. Y los invitamos a que también nos compartan a través de los que están en la comunidad, a través del grupo de WhatsApp, qué temas son los que les gustaría que abordáramos en esta línea de sin miedo al cambio profesional. Nosotros ya traemos una agenda, pero por supuesto que nos encanta tomarlos, tomarlos en cuenta, porque creemos que también hay muchas otras cosas que a lo mejor nosotros no sabemos y no alcanzamos a ver, pero que a ustedes les interesa. Así que déjenos sus comentarios y síganos en redes sociales. Nos vemos por allá. Un gusto, Bye Jess. bye, nos Bye. vemos.